Ya continuamos aquí en Uno por Uno, Opinión y Libertad, en compañía de Romeo Robles. Estamos platicando justamente del contexto que está atravesando nuestro país con el asesinato de los periodistas que se suman uno a uno todos los días en este grave problema que tiene el país y que no lo ha venido a enfrentar a través del Estado mexicano, en resguardar la protección de los periodistas, en resguardar el ejercicio de la libertad de expresión. No se ha hecho, todo ha quedado en pantomima, todo ha quedado en un escenario, en una ficción que no ha venido a solventar esta violencia, estos atentados contra el ejercicio del periodismo, el oficio del periodismo, y con esta grave crisis que tenemos, no solamente de ello, sino de los asesinatos, de la violencia que se incrementa todos los días aquí en México. Hemos platicado del espionaje que se ha venido ejerciendo y cómo eso ha dado parte a que surjan plataformas como Wikileaks, Mexico Leaks, donde se puede dar parte a la información, a publicarla sin temor a los agravios que puedan provenir del Estado mexicano. Y este espionaje por parte de Enrique Peña Nieto, señala la revista Proceso, no solamente es a través de ya su presidencia, sino que lo ha venido ejerciendo antes. Ya incluía espionaje a Beltrones, a Andrés Manuel López Obrador, a Marcelo Ebrard y a la propia Angélica Rivera. Y bueno, en el actual sexenio suman 37 periodistas asesinados, si no me equivoco, y esto nos pone en contexto de lo que está pasando con los candidatos que buscarán la presidencia en el 2018, donde tenemos figuras independientes, pero que muchos están siendo financiados por el propio Estado mexicano y están ejerciendo la construcción de figuras simbólicas que pretendan engañar a la población bajo esta bandera de independientes que le van a venir a ofertar a la ciudadanía lo mismo, las mismas políticas públicas, el mismo ejercicio del Estado mexicano, el mismo esquema de compra-ventas de los puestos públicos, y no una verdad de cambio, y no una alternativa de políticas públicas. Están estos dos proyectos: la partidocracia, las figuras independientes de la partidocracia y los propios pocos independientes que puedan surgir realmente y que puedan tener un ámbito de impacto en los próximos años en este ejercicio democrático del país. ¿Qué pasa con los candidatos del 2018? Es alarmante ver cómo en el Estado de México, con todas las cuestiones en contra, el propio aparato del PRI ganó. ¿Pero por qué? Porque el PRD jugó para favorecer al PRI. Este PRD que se estaba marcando como un partido de izquierda y muy independiente y muy competitivo, a la postre en contra del Movimiento de Regeneración Nacional, así se lo pintó a los ciudadanos, pero la realidad es que trabajaron para favorecerle los votos al Partido Revolucionario Institucional, y eso es lo que se está marcando en vísperas del 2018. Pues sí, el Estado de México, las elecciones de este año para gobernador, creo que para mí sí representan el mini México, ¿no? Ajá. Y lo que va a pasar el próximo año a nivel federal, a nivel nacional, y cómo la maquinaria priista sigue siendo la más extensa del país y la que más dinero derrocha y de la que más dinero dispone. El nivel de impunidad con el que todos presenciamos este fraude, ¿no? En tiempo real del PREP con respecto a los resultados oficiales del Instituto Electoral del Estado de México, dejan un mal sabor de boca a todos los que queremos una sociedad funcional, ¿no? Y habla del nivel de... Es que ¿con qué premios votas por el PRI en el Estado de México, siendo el primer lugar en feminicidio, siendo el primer lugar en crímenes, de pobreza? Exactamente. 90 pues sí, años de degradación social, sí, y le das parte a que sigan ejerciendo el poder. De las peores depresiones urbanas que hay en el país están en el Estado de México, ¿no? Con un tipo en que viene de manobras Ecatepec. del gobierno de Enrique Peña Nieto, pariente de Enrique Peña Nieto. Primo. Pues es lo que decía Julio Astillero, ¿no? Julio Hernández, el periodista, es la operación Primazo, ¿no? Para poner al PRI y al primo, ¿no? De Enrique Peña Nieto. Y bueno, lo lograron a través de la estrategia de siempre, divide y vencerás, ¿no? Lo lograron a través de un fraude también, lograron a través de la compra del voto masiva. He visto que de cierta manera el autoritarismo de Enrique Peña Nieto ha sido pragmático y le ha venido funcionando, por lo menos en el territorio que ha venido abarcando.
En el Estado de México ya le salió la jugada y con Enrique Ochoa también ahí lleva consiguiendo todas las Sí, pero los objetivos que quiere. ¿a qué costo, no? O sea, no son... Sí, pero al costo de él. Al costo de nosotros, Sí, al costo de toda la sociedad civil, y al los costo de la intereses de democracia. él. Sí, claro. O sea, lo que voy es, demuestra Quitó al propio Beltrones. Sí, quitó a Beltrones. Bueno, la desesperación de este grupo creo que no tiene límite. El nivel de borreguismo de la militancia priista no tiene límite, es desagradable, en mi opinión. Y sí, efectivamente es la partidocracia una vez más imponiéndose en el país. La falta de controles electorales dentro de los partidos, de procesos democráticos dentro de los partidos, particularmente del PRI, que todo es por dedazo, efectivamente. Por el otro lado también el PAN fungiendo como facilitador del priismo, ¿no? Con Josefina Vázquez Mota y los 1,000 millones de pesos que no vamos a saber qué se hicieron con ellos, jamás. Y toda esta arrogancia y mediocridad que caracteriza al gobierno de Peña Nieto, ¿no? En el que efectivamente puede vivir una impunidad total, donde la población civil no va a salir a protestar. El Estado de México, a pesar de que es uno de los estados con mayor oferta laboral del país, es uno de los estados más pobres del país, más inequitativos del país, y su población parece que es de las más dominadas del país. No sale a protestar, no sale a pedir ningún tipo de cambio, ¿no? ¿Y quiénes son los actores que pueden fungir como candidatos próximos del Partido Revolucionario Institucional? Sigue sonando el nombre de José Antonio Meade, sigue sonando el nombre de José Narro y también ahora el de Enrique de la Madrid. También, bueno, o sea, también todos ellos me parecen candidatos insuficientes. Me parecen la mejor representación del tecnócrata, ¿no? O la peor representación del tecnócrata. Y esta mentalidad y este tipo de gobierno que propone el PRI me parece que no va a resolver nada, ¿no? Lo preocupante es que efectivamente solo ganó con 33% o un porcentaje similar a Enrique del Mazo Alfredo del Mazo en el Estado de México. Pero dice Enrique de la Madrid, no me descarten. Sí. O sea, para lo que voy es... Es hijo del presidente, ¿no? ¿Quién va a ganar en 2018? Alguien que gane con 30% del país, ¿no? O sea, me parece que... En el Estado de México votó 68% de la población por un personaje de izquierda, ¿no? Ya sea por el candidato Cepeda del PRD o por la candidata Delfina de Morena. Estamos contando que no habían figuras independientes. Sin figuras independientes. O sea, va con todo el PRI a fragmentar el voto para ganar. Exacto, o sea, la población tiene que más bien valorar si vale la pena fragmentarlo o decidirse de lleno por la opción realmente única en ese momento, ¿no? Que en este caso es Andrés Manuel López Obrador y a la cual mucha gente todavía le tiene miedo, ¿no? Yo creo allí que efectivamente Andrés Manuel López Obrador tiene muchos defectos y para mucha gente de izquierda y de derecha les sigue pareciendo preocupante, pero si vamos a resultados de gobierno y si vamos a cuestiones objetivas de gobierno, es una persona que tiene una trayectoria bastante positiva, mucho más positiva que la de Peña Nieto antes de ser presidente, por ejemplo. Bueno, Peña Nieto le copió todas sus políticas públicas. Sí, por un lado, pero por el otro, o sea, y quedó si corto. uno tiene miedo como empresario, los invito a que vean entrevistas con Alfonso Romo, por ejemplo, ¿no? El empresario regiomontano, uno de los hombres más ricos del país. Hizo ganar a Calderón, hizo ganar a Fox. Exsalinista. Apoyó a Carlos Salinas de Gortari. Pero tiene una opinión muy interesante sobre Andrés Manuel López Obrador, ¿no? A mí me parece, obviamente... Sí. Cuenta el propio testimonio que le tenía miedo, después lo conoció y ahora lo apoya y financia su campaña. Exacto, ¿no? Entonces creo que es un momento de ver al país en otros términos, es un momento de empezar a verlos en términos geoestratégicos, en los cuales evidentemente, ¿cuál es el proyecto que propone la élite priista o la élite panista representada por gente como Jorge Castañeda o gente graduada del ITAM o del CIDE, etcétera, de todos estos gremios tecnócratas del país? Representan una sumisión total y una alianza total y dependencia política, cultural y económica de Estados Unidos. Es abrumador esto, ¿por qué? Porque el momento en el que, por ejemplo, el próximo mes, en agosto, se negocia el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Y nos ponen contra las cuerdas, ¿por qué? Porque somos un gobierno débil, un gobierno prostituido, un gobierno al servicio de Estados Unidos y de sus intereses militares, políticos, culturales. Sí, porque la cultura del funcionario público es una cultura de imitación.
Sí. del político gringo. Pero aún la élite cultural que domina hoy los círculos de discusión en este país, desde Foro TV con Leo Zuckerman y Jorge Castañeda, hasta Denise Dresser con el ITAM y Meade en el gobierno, que también es graduado del ITAM, esa es la mentalidad intelectual que domina hoy los más altos círculos en las secretarías de este país, ya sea en la Secretaría de Relaciones Exteriores, en la Secretaría de Economía con el de Alfonso Guajardo. La mentalidad es de sumisión total y de poca perspectiva geopolítica. México no entiende su lugar en el mundo. O sea, todo es América del Norte. Ni defiende sus intereses. Alfonso Romo tocaba un punto muy importante, ¿no?, sobre las refinerías, ¿no?, que es una crítica que se le hace a Andrés Manuel López Obrador. En los últimos 30 años no se ha construido una refinería en ninguna parte del mundo desarrollado, ¿no?, ni en Japón, ni en Estados Unidos y demás. Es verdad. ¿Pero por qué? Porque ellos ya no tienen una dependencia energética, ellos ya lograron una independencia energética. Hoy en la India están a punto de construir nuevas refinerías. ¿Por qué? Porque ellos no quieren depender de ningún otro gobierno para tener una energía, para tener una política energética independiente. Es esencial. Brasil lo tiene, Rusia lo tiene, Turquía lo está buscando, la India lo está buscando. México debería estar buscando su independencia alimenticia y energética. Hoy 80% del maíz que se consume en el país se importa del extranjero en México. También deberíamos ser independientes en eso. Sí. Eso lo propone Andrés Manuel, nos guste o no. Entonces creo que tenemos que empezar a ser personajes o personas objetivas en esta sociedad democrática que vivimos, imperfecta, y empezar a ver lo que sí nos conviene como país. La dependencia con Estados Unidos, ¿de qué nos va a servir? Efectivamente, la mayoría de la población estadounidense es racista. Los números no mienten. Las mismas encuestas del Pew Research Center, que es un centro de encuestas de Estados Unidos, lo demuestran, ¿no? Entonces creo que tenemos que empezar a voltear a otro lado, empezar a desarrollar nuestra economía interna, que era lo que todo el mundo esperábamos después de Trump, ¿no? Claro. Y que no se ha dado, ¿por qué? Porque todos los intereses intelectuales y políticos están bloqueando a Andrés Manuel de una manera abrumadora. Los medios lo están haciendo de nuevo. Vicente Fox salió el otro día a decir que él tiene mañas, ¿no?, para hacer imposible la carrera presidencial. Pero no hay ninguna política de protección para el mercado interno. No hay una política para desarrollo. Y lo peor es que todo es erosión al personaje como Andrés Manuel. Por esta sumisión de la cual tú estás hablando, de entregarle todo el país a los Estados Unidos. Pero no hay ninguna propuesta. O sea, yo solo te meto el pie, te erosiono, te elimino, pero yo no voy a proponer nada. Lo importante aquí es que tú eres un riesgo, ¿no? Y esa es la mentalidad, y esa es la mediocridad en la que vivimos como país. En vez de estar proponiendo, en vez de estar construyendo, en vez de tener una disciplina... hay dos situaciones que podemos nos entregamos contemplar. A limitar, ¿no? La guerra de Felipe Calderón, lo único que hizo fue beneficiar a los pocos capitales de México. Ahora las personas, ¿qué pasaba? Ya no podías ir tú al tianguis, no podías ir a vender al tianguis porque te cobraban derecho de piso el crimen organizado. Ya no podías tú emprender tu venta de limonadas, de jugos, de tortas, etcétera, porque venía el cobro de piso, venía la amenaza, venía la coerción. No, y entonces ahí sí eres delincuente, ¿no? Exactamente. Pero Javier Duarte... Y por el otro lado el Estado y pagan impuestos y dónde está tu derecho, etcétera. Entonces no puedes emprender. Por ejemplo, algo que sí es importante, ahorita que mencionan los impuestos, somos uno de los países que más impuestos pagamos en el mundo. Finlandia, que es un país mucho más avanzado en cuanto a servicios públicos, paga 38% de impuestos. Nosotros pagamos 33% como trabajador, por ejemplo, ¿no? 33% de nuestro salario automáticamente se va al Estado. Exactamente, es al un fisco robo brutal, indiscriminado. La infraestructura del país está totalmente abandonada. Sin ningún tipo de sensibilidad para las condiciones en las que estamos los mexicanos. Sí, o sea, y que por ejemplo hoy el crédito de consumo personal ha aumentado y estamos en riesgo. Yo creo que sí debería haber un ajuste proporcional de pago de impuestos debido al tipo de condición económica la cual cada uno padece. O que no lo reduzcan, ¿no? O sea, si va a estar así de mediocre... Pues... La mayoría estamos abajo, o sea, solamente Carlos Slim gana esos salarios. O sea, hoy menos de 6% de la población gana por encima de los 12,500 pesos mensuales, ¿no? Es atroz, eso es de las peores inequidades que existe, es de la peor pobreza que existe en el mundo. Y con este tipo de casos del narcotráfico que te estoy platicando, pues orillaban a las personas a mudarse de localidad. Por eso, pero en el 2018... ¿Y a moverse en dónde? Sí. En las plazas comerciales, porque ya no puedes ir a los tianguis, bueno, también ya no puedes. Y entonces, sí, se vuelve una vida más difícil. Nada más, etcétera. Pero hoy, por ejemplo, ante este escenario de desesperanza,
¿qué tiene el mexicano rumbo a 2018, ¿no? ¿Qué panorama tiene? Pues uno muy triste, ¿no? O sea, donde todos estos candidatos que mencionas del PRI o posibles candidatos, más los ya sabidos como Osorio Chong, y los del PAN, ¿no? Con Margarita Zavala, su sinvergüencez, ¿no? Y no sé, su presentación tan desagradable en general ante lo que su esposo representó para el país y lo que representa para el país y para muchos se me hace una jugada mediocre que solamente está aspirando a obtener. Pero bueno, no solo él, ¿no? Político. Ricardo Anaya, luego Moreno Valle, ajá, etcétera. O sea, puro gente terrible, ¿no? O sea, la verdad. Donde nada más se ve la desesperación de llegar al poder por el poder, sin ninguna propuesta real de solucionar este problema. O sea, todo el mundo nada más está peleando. Es una lucha mercadológica. Me lo merezco. Exactamente. O sea, ¿por qué? Porque soy yo. Ajá, yo puedo jugar mejor el juego y la población es ganado y entre mejor los manipulemos, más compra de votos tengamos, mejor vamos a hacer la magia y vamos a lograr el puesto. La venta de la guerra. Sí. Y es tristísimo, ¿no? O sea, de nuevo divide y vencerás, es todo esto. O sea, creo que te digo, el Estado de México sirve de ejemplo para ver el nivel o sea, lo desagradable que es la política nacional. Y lo mediocre que somos como sociedad civil al no exigir mejores resultados, ¿no? Y ahora México abre las fronteras y dice, vengan a invertir quien sea. También. Y lo único que pasa es que grandes capitales de los países más poderosos vienen y se apropian del poco mercado que tenía México. Siguen definiendo. Entonces acaba el libre emprendimiento, la libre creatividad, se inhibe todo y entonces ¿a qué estamos sujetos? No, y siguen definiendo absoluta siguen definiendo el futuro de México. De los mismos países imperialistas de toda la vida. Sí, pero la gente no lo quiere ver, ¿no? Y todo eso se escucha anticuado. Ese es el gran peligro que estamos padeciendo ahorita, por el cual no tenemos productividad, no tenemos una economía independiente, capital, no tenemos liquidez. O sea, en nuestros bolsillos. O sea, digamos, la población sigue manteniendo la economía mexicana funcionando, ¿no? O sea, seguimos pagando la gasolina, el precio que se nos cobra, seguimos pagando nuestras rentas en la Ciudad de México, en Guadalajara, en todos lados. Le pagamos toda la despensa FEMSA. Ah, exacto, también seguimos consumiendo en Oxxo a un nivel excesivo, con precios más caros, porque sí lo son, por lo menos 33% o 40% más caro en un Oxxo. Y todo el mundo nos parece normal y nos parece bueno, ¿no? ¿Por qué nunca hemos tenido una buena calidad de vida en el país. ¿Por qué? Porque el poco progreso que vemos en el país lo vemos como la máxima gloria. El poco progreso. Pero cuando uno va al primer mundo, o si la gente que ha tenido la oportunidad y lo compara, es un robo de los peores que ha habido en el mundo. Y lo triste es que México, o sea, sí tiene todo para salir adelante. Somos la 13ª economía, insisto. Pero aún así no lo aprovechamos. El quinto país más rico del mundo. Pero no lo aprovechamos. Y no estamos ahí, no estamos en esas condiciones. Vamos a una pausa y regresamos aquí a Uno por Una Opinión en Libertad.